el master's para ser nurse practitioner. So after you managed to become a registered nurse after essentially being hired by the family health clinic over here in Chula Vista, I find it interesting the fact that you said something along the lines of multiple foreign doctors and medical professionals. And did they also were able to skip the training that you didn't have to go through to become a CNA? So, algunos de ellos trabajaron como CNA igual que yo. Pero no tuvieron que hacer entrenamiento ni nada de eso. La escuela ya nos dio como una prueba de que ya éramos CNAs. So essentially they were able to skip her whole class, which is just nothing but foreign medical professionals were able to just immediately become CNAs here in the United States. And after that you became a registered nurse because of the hospital or because of the school? No, because of the school. Because of the school. And that allowed you to enter into the family health clinic, right? Y desde ahí es donde empezaste a... Ahí trabajé en la clínica como enfermera a cargo, nurse in charge, de la clínica. Y ahí estuve como 4 años como nurse in charge. Y cuando estaba estudiando eso, entonces 2 años estuve nada más trabajando. Y al 3er año empecé en nurse practitioner. Nurse practitioner era un master's degree. Aquí, when you started working for studying to become a nurse practitioner, was that in the University of the United States? Entonces ahí yo trabajaba como enfermera, pero estaba estudiando nurse practitioner. Entonces, el mismo trabajo me dio la oportunidad una vez que terminé nurse practitioner. Ellos mismos, porque ya me conocían y estaban en el trabajo, apliqué para una posición de nurse practitioner. Hice una entrevista así como esta, me senté con ellos, me hicieron muchas preguntas y ellos mismos me dieron tanto la oportunidad como estudiar, hacer unas clínicas, porque para hacer unos practitioners tienes que hacer clínicas, en realidad estar viendo pacientes y eso. Entonces yo estuve 1 año como en una posición administrativa, me dieron esa oportunidad para poder yo hacer la clínica. Entonces ese trabajo me ayudó mucho para poder terminar la nurse practitioner y luego ya que terminé como nurse practitioner me contrataron como tal y trabajé 3 años más. And so essentially when she became not a registered nurse, but when she started studying to become a nurse practitioner, ¿qué eran los que estaban empleando? The employers. They gave her an administrative position as a nurse in charge, right? And that essentially allowed her to do clinics, which is where she actually has to, work with patients, and that allowed her to become a full-on nurse practitioner. And in the same company, Family Health Center, that's where you became a nurse practitioner? They hired me there. Gracias. We're going to transition over to overarching questions regarding the opiate epidemic, number 1. While you were pursuing your degree in medicine, was the issue of the opiate epidemic ever addressed? Sí, cuando estaba trabajando cuando estaba estudiando, sobre todo en farmacología, que es lo mismo, tienes que volver a saber lo de las medicinas. Sí hubo un momento en el que sabíamos que había una epidemia o que muchos doctores estaban prescribiendo narcóticos así por nada. Es como, por ejemplo, si ibas al cuarto de emergencias y dices, me duele la cabeza, ya te daban el opio, sin tener como una justificación o sin buscar más información sobre qué tipo de dolor tienes. Mucha gente prescribía como si nada opioides. De hecho, yo trabajando como enfermera a cargo, ahí en la clínica había un doctor que prescribía muchos narcóticos. Pero lo mismo de que ya se había hecho demasiado pesado y empezó a haber mucha más regulación. En mi época me tocó como enfermera a cargo, empezó a haber mucho más regulaciones estrictas del DEA sobre los doctores. Entonces, el que prescribía mucho empezó a prescribir. Y entonces tenía que decirles, ya no te voy a dar a los pacientes. Entonces los pacientes se ponían muy difíciles y a mí me tocó esa situación
Pero como estudiante sí te enseñan de todas las regulaciones, te enseñan de que no sé, sabíamos que había esta epidemia, pero en el trabajo también me tocó, no nada más sabía en la clase, sino vivirla. So essentially, when she was studying to become a nurse practitioner, the effects of the opioid epidemic actually reached her and her clinic, the family health clinic, and There was a problem. yeah, during her time period while she was studying, that's when the regulations were barely starting to become actually signed and put into place over in the United States by the DEA. So that was a federal thing, and as far as what I understood is that over there in her health clinic, the licensed medical professional there, one of the doctors were prescribing Too much. And what were they prescribing? Were they prescribing Vicodin, Oxycontin? They were prescribing Vicodin. Vicodin. They were prescribing Percocet. Percocet. They were prescribing Oxycontin. So, but there was one in particular that had many patients que tenían que pedían esa medicina. Cuando se pusieron muy estrictos, se dio cuenta que si no disminuía la cantidad, se iba no cancelar, pero a lo mejor le iban a llamar la atención. And lose his license. Ajá, he could lose his license. Entonces empezó a decirles, ya no te voy a dar, ya no te voy a dar. Ajá. Y a mí me tocó lidiar con muchos pacientes problemáticos por eso. What year was this? It was 2010? No, hold on. I started working there in 2012. It was 2014, 2015. Yeah. That coincides with our book. Yeah, At the time. that very much so coincides with our book because in multiple aspects, as we stated before, Dr. David Proctor was essentially doing the same thing as the medical doctor that was over-prescribing too many drugs, except his main drug was Oxycontin, and that this was one of the most addictive substances that came out of the mid-90s, and that allowed him to basically capitalize on the market of dependent individuals, because the opiate had multiple. ¿Qué es lo que tiene el Oxycontin? Hydrocodone. Todos son opiáceos. They're all opioids. Nada más que son diferentes grados. Todos los evaluamos en cantidades de morfina. Entonces hay diferentes niveles. Por ejemplo, el tramadol es lo más mínimo, opiáceo, y de ahí te puedes ir hidrocodona o hydrocodone, luego Oxycontin, luego Percocet, y así te vas subiendo los grados. Hasta que llegas como de heroína y todo eso, ¿no? Hasta que llegas quizás como a Dilaudid, ¿Cómo a qué? como a fentanilo, cosas más avanzadas, pero eso es sintético. And what's the difference between synthetic and the other kinds of opioids as you just mentioned? Los dos, todos son sintéticos, Todos son pero sintéticos. los están haciendo los farmacéuticos, ¿okay? Pero el fentanilo, por ejemplo, es una droga sintética porque también no nada más las farmacéuticas lo hacen, sino que el problema es que lo pueden hacer laboratorios clandestinos. Como los carteles. Como los carteles, que es lo que hacen en realidad. Son laboratorios clandestinos y les pueden echar cualquier cosa que tú quieras sin saber exactamente qué es. So essentially, what Ms. Reyes was talking about was the different levels of opioids. They're all synthetic, but the thing is that with narcotics and drugs, actually such as fentanyl, are pretty easy to make. No creo que sean fáciles de hacer, pero los pueden hacer fuera de una farmacia, como los carteles, eso es lo que hacen. So it's not that they're easy to make, it's just the fact that they have the ingredients to make them outside of a pharmaceutical laboratory and whatnot, and that essentially allows them to make a full-on cartel regarding fentanyl and whatnot, and that has been seeping in through the United States. And I have an anecdote from Sebastian, who went to New York during the spring break around April something. This is in 2024. Yes, and he said that all around the Big Apple and all that, around Central Park, there was multiple people on fentanyl who were essentially not overdosing, but were
completely high from fentanyl, and he said that throughout multiple occasions he was just stuck inside of a restaurant because like multiple like fentanyl Dealers. addicted individuals were just like dozing off in front of the. You know how have you ever seen a like fentanyl user sleep standing up? Nodding Yeah. off. What is it called? Nodding off. Yeah, nodding off. They were just nodding off in front of the entrance, and multiple of them, and that essentially it didn't sour his experience in New York since it only happened a couple of times. But he said that throughout all of New York, it was absolutely everywhere, fentanyl, and that's one of the main issues that the book talks about, especially in modern day, is that it's basically a parallel to black tar heroin that was seeping through all the Southwest in the United States. And in the book, Jalisco, ¿tú sabes sobre los carteles de Jalisco? Sé que en México hay muchos carteles. Sí. El cartel de Jalisco es uno de los, pues hay muchos carteles en todas partes, pero de hecho el de Sinaloa y el de Jalisco son los principales proveedores, creo, para acá, para Estados Unidos. Yeah, Jalisco and Sinaloa are the biggest contenders for cartel drug trafficking over here in the United States. And Pero aquí se pelean las fronteras, esos carteles se pelean. se pelean por las fronteras. Sí, aquí Tijuana es el número uno que pasa. So these cartels basically fight over the frontier, not frontier, but for the borders. Yeah, and between the United States and Mexico, and that causes gang violence and all that. But the main issue that arises from this is that nowadays they went from black tar heroin to fentanyl, and Sí, la heroína fue muy como de los 90s quizás, 90s a los años 2000, cuando yo estaba estudiando medicina from the en 90s México. to the 2000s was El when black problema tar. era, en realidad es la heroína, era en aquel entonces la heroína. La heroína se la inyectan intravenoso So y heroin is les injected afecta el in the veins, corazón. and it directly affects the heart. Cuando estaba en Tijuana, aquí en el Hospital General, ahí tenía gente heroinómana, pero Ya. estaban enfermos del corazón. Estaba enfermo del corazón y no podía salir, pero era adicto a la heroína y él dijo que lo primero que iba a hacer en cuanto se saliera era ir a ponerse heroína. So she's had experiences here in or south of the border in Tijuana regarding individuals who are addicted to Heroína. black tar. Era orina, Heroína. not black tar. No, heroína se inyecta. So injected heroin, which basically made them super dependent towards the point where after she treated the patients, they flat out said that afterwards, due to the withdrawal that they were facing, they were just gonna go shoot up some more heroin. And that's one of the main problems that, Y le afecta el corazón. heroin directly affects the heart. Y hay una diferencia entre black tar heroin y orina inyectada, porque ¿Cómo es black tar? Ese es el chiva, lo de, como sí, el otro es más como lo que lo inhalan y el otro es inyectado, o sea, se lo inhalan. que yo sepa así, o si no lo queman, lo tienen que quemar y eso que sale lo suben a una jeringa y se lo inyectan. Es lo mismo para mí. En el libro están diciendo sobre las cosas que estaban transportando black tar heroin con globitos y todo eso. Sí. Y En México les dicen globos y también me tocó a mí atender en Tijuana a mucha gente de la cárcel. Eran mujeres que me llevaban, exclusivas mujeres. so when she was in Mexico, she had multiple patients from like jails. Were they Yo en México, en el Hospital General era exclusivo. in the General Hospital of Mexico? Eran females, mujeres que estaban en la cárcel. Y La es- mayoría eran adictas a los globitos. And these inmates, female inmates, were addicted to black tar heroin essentially. No exactamente heroína. En México el globo es una combinación de muchas drogas. de montón de cosas. Sí, So- el globo es puro cochinero, de hecho, Ajá. pero eso lo fuman, lo inhalan. So globitos in Mexico, at least, are just a random concoction of multiple narcotics and Era crack, es crack. crack. Es heroína, es crack. Ajá, es crack, es como la heroína, pero no es la heroína pura. So El crack es los globitos eran crack, es una heroína cochina, para que me entiendas.